Bueno, amadas hermanas, vamos a comenzar otra clase más, la, la lección número 5 sobre este libro que estamos haciendo tan hermoso. Hoy día vamos a estudiar Dios es Espíritu. Le vamos a pedir al Señor que nos hable y que nos guíe cada palabra que tengamos que decir. Bueno, hermanitas, nos vamos a disponer para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo te agradezco, Dios, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidas, Señor, en tu nombre. Señor, te pido que seas tú guiando, Señor, a nuestra hermana Keila a través del estudio, Señor. Guía nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y ayúdanos para que esta palabra, Señor, que va a ser impartida, Señor, pueda dar fruto en nuestro corazón, para que nos ayude a ser mujeres más sabias, más conformes a tu palabra, Señor, más piadosas, Dios. Solo tú conoces nuestras cargas, nuestras luchas, Señor. Y sabes el anhelo que hay en nuestro corazón por conocerte a ti cada día más, servirte y honrarte, Señor. Quita toda distracción, Señor, que nos impida estar en ti, Señor, y poder prestar atención a lo que tú has destinado en esta tarde, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor, y la pongo en tus manos, Dios. Haz en nosotros un espíritu enseñable, Señor, que cada una de nosotras pueda aportar según tú les has dado, Señor. Te bendecimos, te amamos y te exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, amadas hermanas, vamos a hacer una introducción acerca del ser de Dios, que lo vi muy importante para que lo veamos todas y lo aprendamos. Es por el teólogo Samuel Renihan de Dios y su decreto se llama El Libro. Este me lo pasó un amigo y la verdad que está muy bueno. ¿Qué es Dios? Es imposible definirlo. Podemos describir a Dios, pero no definirlo. No hay un género del cual Dios sea una especie. No hay una categoría de la cual Dios sea un ejemplo. Hay un solo Dios vivo y verdadero. No hay otro. Dios es uno y singular. Dice Isaías 45:5, yo soy el Señor y no hay otro, aparte de mí, no hay Dios. Por muy difícil que sea de entender, estamos diciendo básicamente que Dios es un ser, no una idea ni una teoría. La teología propia solo tiene como objetivo describir y expresar lo que el único Dios vivo y verdadero nos ha revelado. Y Dios es una esencia espiritual, incomprensible, todopoderoso, inmortal, infinito, el amor mismo, la misericordia misma, la justicia misma, la santidad misma, la pureza misma, la bondad misma, la sabiduría misma, la paciencia misma y la generosidad misma, que es el Padre quien desde la eternidad engendró al Hijo, quien es coeterno con el Padre, de la misma substancia con el Padre. Y ahí se me fue, ahí está. Y el Hijo no es hecho ni creado, sino que es engendrado del Padre desde la eternidad. Y el Espíritu Santo procede de los dos, el Padre y el Hijo. El creador y conservador de todas las cosas, el redentor y santificador de los elegidos, que no es una definición porque él, que es sobresubstancial e incomprensible, no puede ser definido, sino aquella descripción que suficientemente contiene todas las cosas que en esta vida son necesarias para nuestro servicio a Dios y para recibir nuestra salvación de Él. Bien, amadas hermanas, Por la favor. clase pasada le habíamos hablado sobre quién era el Padre que desde la eternidad engendró al Hijo y de ambos procede el Espíritu.
que había dicho que era algo bastante difícil de entender, es como algo muy loco de entender, porque bueno, nosotros somos humanos, somos finitos, pero Dios es infinito y no tiene ni inicio ni fin. Son eh, formas teológicas que se han dado para explicar estas verdades que salen en la Biblia y que bueno, quizás no las vamos a poder entender, pero bueno, yo quería dárselos por un buen teólogo para que vean que es importante tener estas ideas, entenderlas un poco o por lo menos saberlas. Bueno, vamos a empezar con la clase número 5. Dios es espíritu. Dios no es material o corporal. Él no posee un cuerpo físico. Dos de las mayores implicaciones de esta verdad son: uno, Dios no está confinado a ninguna de las restricciones físicas que son tan comunes para la humanidad. Y dos, Dios no es visible. Por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por los hombres. A veces las escrituras hablan de Dios como si Él poseyera un cuerpo físico. Hay referencias a sus brazos, su espalda, aliento, oídos, ojos, rostro, pies, dedos, etc. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? En la teología, estas referencias son consideradas expresiones antropomórficas. Antropos, hombre. Morfe, forma. Y si puedes darme más texto, que se me acabó en mi pantalla. A ver. En otras palabras, Dios simple. A mí me sale una letra re pequeñita, pero con mis ojos grandes lo veo. En otras no, ahí vamos porque no me va a caber en mi cel. En otras palabras, Dios simplemente está atribuyéndose características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo de una manera que los hombres puedan comprender. Por ejemplo, la Biblia habla de las alas de Dios y de su pueblo escondiéndose bajo la sombra de sus alas. Éxodo o Ezequiel, no sé si es una Q, Éxodo 19:4. Ah, bien, Ruth 2:12, salvo. Bien. Sería absurdo interpretar tales declaraciones literalmente. ¿Cómo describen las escrituras a Dios en Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Disculpen mi crío que está ahí jugando. Dios es espíritu. Dios, hasta ahí nada más. Bien, bueno, el libro pide que hagamos comentarios. Bueno, ahora voy a contar. Encontré un comentario del teólogo Luis Berkhoff que es muy bueno. Es muy bueno para que nosotros aprovechemos de él. Y dice, Dios es un espíritu puro. La Biblia no nos da una definición alguna de Dios. Lo que más se acerca a una definición son las palabras de Jesús a la samaritana diciendo, Dios es espíritu. Esto significa que Dios es esencialmente espíritu y que todas aquellas cualidades que pertenecen a la idea de un espíritu perfecto se encuentran necesariamente en él. El hecho de que Dios sea un espíritu puro excluye la idea de que Dios tiene un cuerpo de alguna clase o pueda ser visible de un modo completo al ojo humano. Es una buena, me pareció muy bueno esto, mostrárselos, por eso se los comparto. Bien, amadas hermanas, cuando nosotros hablamos sobre que Dios es espíritu, esta palabra espíritu es con minúscula, no es con mayúscula.
Cuando hablamos de que Dios no tiene cuerpo, hacemos referencia a que al ser espíritu con minúscula, no es lo mismo el espíritu con mayúscula de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acá vamos a hablar solamente de que Dios es espíritu porque no tiene materia. Nosotros somos una parte material y una parte espiritual. Dios es todo espiritual. Como habíamos hablado en la clase pasada o la anterior, que somos seres bipartitos. Hay algunos que lo interpretan como tripartitos, pero si nos basamos por ciertos versículos, ahí podríamos llegar a ser quinto partito, sexto partito. Básicamente nos vamos a lo básico del inicio de la creación. Dios creó al hombre con sus manos y hizo el cuerpo, que sería la parte material, y luego sopló y fue la parte espiritual. Le agregó vida, el hálito de vida, que es el aliento, es el alma o el espíritu. Bien, estos somos nosotros. Ahora, viendo respecto de Dios, Dios es solamente la parte espiritual, la parte inmaterial. Dios no tiene cuerpo como todos los hombres, como dice el catecismo de niños. Dios es invisible, no tiene cuerpo. Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más. Con base en la explicación dada en el párrafo introductorio, escribe un breve resumen del significado de la declaración Dios es espíritu. Es importante entender que Dios es espíritu, no es como nosotros que estamos formados por algo material, cuerpo, y algo espiritual, espíritu o alma. Que Dios sea espíritu significa que no se le puede hacer imagen alguna. No podemos retratar a Dios. Solo los ídolos son retratados, no el único Dios verdadero. Este es un comentario mío. No podemos hacer una imagen de Dios. Miren, se me vino un versículo que lo dejé anotado. Un pasaje. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40 del 18 al 26. Repasemos, ¿qué imagen le compondremos a Dios? Bueno, algunos van a decir, pero en la Biblia dice en partes que Dios tiene manos. Por ejemplo, en Isaías 59:1, o Dios nos abraza con sus brazos, o nos protege bajo sus alas, o Dios nos ve con sus ojos, o nos escucha, o no quiere escucharnos. Hay muchas partes en las que la Biblia, Dios se comunica con nosotros de esta forma. Pero nosotros debemos entender que como dijo Paul Washer más arriba, es un lenguaje antropomórfico. Dios usa este lenguaje antropomorfo de forma con el objetivo de relacionarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas finitas y nos cuesta entender de que Dios tiene mucho poder.
Entonces cuando Dios dice que con su brazo poderoso va a hacer tal cosa, lo que Dios está diciendo es que Dios tiene mucho poder, es todopoderoso, es grande. Por ejemplo, cada palabra que dice, cuando Dios dice que escucha con sus oídos o ve todo con sus ojos, es que Dios es omnipresente, está en todos lados. Esto significa cuando Dios habla de esta forma para comunicarse por nosotros. Es una forma que Él ha utilizado como diciendo, ustedes son niñitos, entonces cuando uno tiene un niño, se comunica de una forma fácil, baja el nivel para que los niños nos entiendan. Así mismo hace con Dios, baja su nivel para que nosotros lo entendamos. En las Escrituras vamos a ver que también hay apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, pero como ya hemos hablado, estas son manifestaciones de Dios, son manifestaciones, son antes de la encarnación de Cristo. No es que ya Cristo se había encarnado. Y estas manifestaciones tienen que ver con la aparición de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, pero una manifestación de Dios, no Dios encarnado. Dios es un ser personal. La idea de Dios como espíritu incluye la idea de personalidad. Un espíritu puede ser inteligente y moral. Por esto, cuando atribuimos a Dios la personalidad, queremos decir que es un ser razonable, capaz de determinarse y decidir las cosas. Hay muchos hoy en día que niegan la personalidad de Dios y lo conciben simplemente como una fuerza o poder personal. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un ser personal, un Dios con quien los hombres pueden conversar, en quien pueden confiar, que conoce sus experiencias, le ayuda en sus dificultades, llena sus corazones de alegría y regocijo. Aún más, Dios se reveló a sí mismo en una forma personal a través del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esto hermosa forma en la que Berkov nos demuestra de que Dios también es un ser personal. Bueno, quiero en esto no dejar pasar algo que me viene como a la mente de cuántas veces nosotros nos atrevemos a comparar que Dios actuaría igual como nosotros lo hacemos. ¿Cierto? Hay un versículo que dice como, ¿acaso tú crees que Dios es igual a ti? Y sobre todo lo hacemos como cuando queremos justificar el pecado de alguien, ¿cierto? Cuando ponemos frases como, es que el Señor me va a perdonar o es que el Señor conoce mi corazón o nos creemos que actuamos con mejor bondad que la que el Señor hace, ¿sí? O sea, equiparamos la manera de actuar de Dios con la manera que a nuestros ojos o nuestro corazón actuaría según el mayor beneficio, ¿cierto? Y eso también hace parte de tener una imagen de Dios o hacernos en nuestra mente una imagen que no corresponde al Dios de la Biblia, porque nosotros no podemos enaltecer un atributo de Dios haciendo menguar otro. Entonces, su justicia siempre va de la mano con su piedad, con su amor, con su misericordia, con su perfección, ¿sí? Y muchas veces por amor a otros o ha pasado en el último tiempo vemos cómo es menospreciada la justicia de Dios en equipararlo con, no, mi Dios es un Dios de amor, un Dios que no castiga, un Dios que no corrige, un Dios que solo bendice, un Dios de prosperidad, de éxito, que en nuestro corazón hay palabras como yo soy la niña de los ojos de Dios, yo soy la preferida, yo soy la ungida, yo soy la escogida por Dios. Y en lugar de actuar como deberíamos actuar, actuamos como si Dios estuviera en pro de nosotros y no nosotros al servicio de Él. Y eso como que nos tiene que hacer un clic de decir realmente yo estoy actuando en pro de Dios o estoy haciendo en mi cabeza una imagen de un Dios que quiero que actúe en pro mío, que siempre está para mis situaciones,
para mis dificultades, para mis adversidades. Y ahí, y ahí vemos como esa comparación entre el humanismo y el evangelio, ¿cierto, Kaylee? Porque es como decir, no, no es un Dios que actúa en pro de nosotros, somos nosotros viviendo una vida en pro del Señor, en la obra del Señor, para su gloria, no para la nuestra, para el beneficio y la exaltación de su nombre, no para la nuestra. Entonces, también a veces esa imagen es muy fácil de hacer y a veces nos quedamos como en muchas iglesias o en la iglesia romana en decir, no, los tachamos solo porque hacen imágenes, pero ¿qué imagen de pronto nosotros hacemos a diario incorrecta de Dios al compararlo? Como que nosotros, Dios tiene que actuar como nosotros queremos que actúe, ¿cierto? En el caso de la enfermedad, en el caso de las adversidades, no, es que para mí lo mejor sería que no hubiera. Entonces ya yo, es un Dios que no me enferma, es obra del enemigo o lo atribuimos a cualquier otra cosa y ahí estamos haciendo una imagen de Dios que deja de lado la disciplina a la que Dios nos expone. Entonces creo que con eso también debemos tener mucho cuidado en cuanto a no tomar de los atributos de Dios solo lo que nos gusta, sino ver que todos van en perfecto equilibrio y tienen un porqué. Muchas gracias, Jenny. Muchas veces, y perdón si me equivoco, muchas veces también nosotros hacemos nuestro propio Dios a los hijos, al marido, a las personas que creemos que nos van a rescatar, en vez de tener, como yo ahorita me puse, Kay y Jenny, a reflexionar en lo que ustedes me acaban de decir, que tal vez yo no estaba dependiendo 100% de Dios, sino de mis fuerzas, que yo decía, es que yo puedo, porque Dios me dio el don de cocinar, pero tal vez yo no estaba dependiendo 100% del Dios de que a la gente yo le hablo. Y como dice la hermanita Kay, no, la hermanita Jenny, perdón, este, debemos de enfocarnos 100% en Dios, en su soberanía, en que Dios es bien bonito escuchar, ¿verdad? Cuando nos dicen es que es Dios no castiga, Dios nos ama, eres la niña de sus ojos, pero también a la gente que yo les hablo de la palabra, les digo que es un Dios grande que también corrige, pero corrige porque nos ama. Y por esa razón nosotros como padres también debemos de corregir a nuestros hijos y sí, de verdad debemos darnos cuenta a qué Dios es el que estamos adorando, en qué Dios estamos poniendo toda la confianza. Yo porque a la gente que más puedo le hablo de Dios y les predico de su amor, de su misericordia, pero también les digo que es un Dios de orden, un Dios que no castiga, pero sí corrige porque nos ama. Eso es mi punto de vista. Dios al que ama castiga y azota al que tiene por hijo. Eso dice la palabra de Dios. Dios nos azota porque nos ama, porque Él quiere que seamos hechos a la imagen de Él. Así que si Dios nos castiga, gloria a Dios. Necesitamos que nos castigue para que nos conformemos a su imagen. Así es, hermanas. Bueno, lo que estoy entendiendo de lo que ustedes nos explicaron. Bien, sí. Con respecto a lo que nos está enseñando, hermana, usted y la hermana Jenny, estoy entendiendo que Dios, el tema es Dios es espíritu. Estoy entendiendo que al Dios que adoramos no posee ni un cuerpo físico, no es visible, no tiene un cuerpo humano, pero también
debemos entender que debemos amar y adorar al Dios que está en la palabra de Dios, tal y como se presenta ahí. Que en la palabra habla de que sí tiene ojos, ¿verdad? Porque nos vigila, dice los salmos. Tiene sus manos, porque también la palabra dice que nos sostiene en la palma de su mano, ¿verdad? Entonces, ahí se representa la palabra de Dios como una persona, aunque no lo es. ¿Sí me entiende? Bueno, así le entiendo yo, hermano. Sino que es un espíritu poderoso que se nos muestra así para que nosotros podamos adorarlo y depender totalmente de él. ¿Por qué? Porque es un espíritu todopoderoso. Porque el Señor, la misma palabra dice que es omnipotente. Y esos tres nombres que se le da a Dios, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, pues solamente Dios lo posee. Es por eso que Dios es un espíritu poderoso totalmente, que puede estar en todo lugar al cual debemos adorar, repito, tal y como está en la palabra de Dios, no como lo imaginemos nosotros, sino como está en la palabra de Dios. Así estoy entendiendo, hermanas. Es lo que puedo explicarle. Muchas gracias. Micaela, ya que en este tema del antropomorfismo, bueno, voy a tratar de ser breve. Hay un tema en el que nosotros a veces caemos, que pensamos que Dios puede ser manipulado con las expresiones que nosotros usamos como las personas. Entonces, si Dios ve que yo hago una oración rasgándome las vestiduras y no, Dios no puede ser manipulado. Dios conoce nuestro corazón y discierne las intenciones de nuestro corazón, porque a veces, o sea, este tema de comprender que Dios no tiene oídos, que Dios no tiene, que es un espíritu todopoderoso, es también de comprender que Él discierne por completo la intención de nuestro corazón. Es decir, Él sabe cuando verdaderamente estamos afligidas por nuestro pecado. Así nosotras de pronto muchas veces frente a la iglesia tengamos una apariencia diferente o frente a otras personas que, ay, me duele, estoy dolida, estoy arrepentida. No, si ustedes no lo están, por más que lloren, pataleen, intenten manipular a Dios, Dios conoce el corazón y Él discierne nuestro espíritu, ¿sí? Y eso es de tener en cuenta para todo lo que hagamos, inclusive la intención más noble de nuestro corazón ante los ojos de hombres es pasada por el filtro de que el Señor discierne nuestro corazón y sabe con qué intención hacemos cada cosa. Y es para hacernos conscientes de eso, que sí, podemos hacer las cosas más hermosas del mundo, pero si no las estamos haciendo por el motivo correcto, que es para la gloria de Dios, y estamos buscando algún tipo de exaltación en ello, en vano van a ser. Y es confiar absolutamente en Él y recordar que toda obra que nosotras vamos a hacer, todo servicio, todo, por hermoso, por grande o pequeño que parezca, lo hace Él y no nosotras. Entonces acuérdense, cada vez que vayan a orar de eso, cada vez que de pronto estén en su iglesia y digan, nosotras somos muy tentadas a veces no es que esta persona ora de una manera tan hermosa, a mí me gustaría orar. No, Dios va más allá de nuestra expresión, de nuestras palabras, del lenguaje que usemos. Inclusive es tan lindo que va más allá de nuestra torpeza, porque a veces nosotras somos muy torpes al hablar, al expresarnos y nos sentimos insuficientes, pero Él discierne la intención del corazón y eso es algo que nunca vamos a poder manipular frente a Él. Entonces, para que lo tengamos presente, en que Dios escucha y discierne y conoce el espíritu con el cual nosotros hacemos las cosas y la motivación que mueven a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Y hasta ahí. Bueno, tenemos que seguir con la clase. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? Escribe tus pensamientos acerca de las siguientes verdades basándote en los versículos correspondientes. Debemos adorar a Dios sinceramente. Juan 4:24. Debemos adorar a Dios conscientes de que Dios es santo, con el temor y la reverencia que merece, reconociendo que al ser espíritu está con nosotros y en nosotros.
La adoración no implica solo arrodillarnos y orar o cantar como muchos creen. La adoración implica una vida de devoción, reconociendo que Él está con nosotros a cada instante que vivimos, en cada lugar que estamos. Él está reconociendo cada pensamiento que tenemos. No es posible ser adoradores dentro de un templo solamente o en ciertos momentos cuando le dedicamos, que le dedicamos en nuestro hogar, si es que llega a suceder. Dios quiera que fuera así siempre, sino que con nuestra vida debemos adorarlo y buscarlo, buscando la santidad y la comunión continuamente con Él. Nuestra vida debe ser de adoración, no es solamente en un lugar. Nuestra vida debe ser de adoración, con lo que escuchamos, con las novelas que vemos, si es que vemos, con las películas, con lo que hablamos con los hermanos, con los vecinos, con la gente en la escuela, en el trabajo. Nuestra vida debe ser de adoración porque Dios está en todos lados. Hola, sí, justamente esa parte de la adoración, no nada más es cantándola, bien dices, actuando, ¿qué hablo? ¿Qué testimonio estoy dando? Y es, ¿qué estoy comiendo también? ¿Qué como material pero espiritual? Entonces es importante que con nuestras actitudes, nuestra boca, nuestro escuchar, nuestro sentir, dar testimonio. Justamente esa parte, así se adora también a nuestro Señor de señores. Gracias. Dice, la referencia a la adoración a Dios en espíritu tiene dos significados posibles. Uno, debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sincera y profundamente. O dos, debemos adorar a Dios en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. La referencia a la adoración a Dios, en verdad, también tiene dos significados posibles. Uno, debemos adorar a Dios verazmente, sinceramente y con integridad. O debemos adorar a Dios conforme a la verdad, es decir, conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. Ahí. Ajá. Sigo aquí. Debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios alguna necesidad o limitación humana. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muchas veces se cree que Dios está en el templo o habita en cierto lugar especial. Sin embargo, Dios no tiene límites. Algunas veces creemos que Dios necesita de nuestra adoración, que Dios necesita de nuestro trabajo en la iglesia o de nuestra evangelización. Dios no nos necesita. Dios está completo. Su gloria está completa desde la eternidad. Nosotros no somos seres indispensables. Es Dios, solo Dios indispensable, y al ser autosuficiente no nos necesita. Ok, sigo. El hecho de que Dios no tiene necesidad está demostrado maravillosamente en Salmos 50, de 10 al 12. Porque mío es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todos los que se mueven en los campos me pertenecen. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Cómo describen las Escrituras a Dios en Hebreos 11:27?
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios es el invisible. Si Dios es invisible, ¿cómo explicamos los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela de forma visible? Para contestar, primero debemos entender dos principios de la interpretación bíblica. En primer lugar, la Biblia no se contradice. En segundo lugar, los pasajes de la Escritura que son difíciles de interpretar con certeza deberían ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es inconfundible. Ajá. Las Escrituras declaran claramente que Dios es invisible. Por eso, las apariciones visibles de Dios en las Escrituras, con la excepción de la encarnación del Hijo de Dios, deberían ser interpretadas como visiones, representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Ezequiel 1:1 nos dice que los cielos se abrieron y contempló visiones de Dios. En el versículo 28, el profeta resume estas visiones como la semejanza de la gloria de Jehová. En Daniel 7, de 9 al 15, Daniel ve una visión simbólica de Dios el Padre como el anciano de días. En Lucas 3:22, Juan el Bautista ve una visión de los cielos abriéndose, y el Espíritu Santo descendiendo con la apariencia de una paloma. El simbolismo es obvio. Con esto de la invisibilidad de Dios, vemos como hoy por hoy hay muchos testimonios de personas que afirman haber visto al Señor, ¿cierto? Ya sea, y lo triste es que atribuyen que el Señor les dio a ellos un poder sobrenatural o una unción o una visión particular a ellos. Y de ahí, de ese lugar, también vemos que han surgido muchas sectas, como los mormones, inclusive el mismo adventismo por lo general fueron traídas por sueños, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no, yo tuve sueños y visiones. Y de hecho usan mucho ese versículo que, no sé, puedo estar equivocada, que habla de los apóstoles cuando fueron enviados, que y esto harán en mi nombre, harán señales, sacarán fuera demonios, harán sanidades, tendrán visiones. Pero entonces está el principio que veíamos hace un momento, que la palabra de Dios no se contradice, aunque siempre que tenemos que tener presente que si la palabra de Dios dice que nadie puede ver al Señor, nadie puede ver, ¿sí? Más allá de, porque no tenemos manera, ni esas personas tienen manera de comprobar que es una experiencia real o que fue una experiencia que está movida por sus emociones o inclusive por lo que el enemigo puede gestar para confundir un alma. Entonces, todas estas experiencias hay que pasarlas por la palabra. Tener en cuenta que cuando Dios dice que no habita en templos hechos por hombres, no quiere decir que la iglesia de Cristo no sea necesaria, porque cuando nos reunimos como iglesia, pues nos reunimos es para dar adoración al Señor, no para decir que es un lugar donde vamos a buscar al Señor, que a veces se usa eso para que las personas dejen de congregarse. No sé si a veces has escuchado ese versículo en ese contexto, como que dicen, ay, no, yo no voy a una iglesia porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. No, es que la iglesia es la reunión de todos nosotros como creyentes. En medio de esa reunión es que está el Señor. No. Y pues que no nos sirve de excusa de pronto decir, no, es que yo no voy a la iglesia porque Dios no habita en ese lugar. No, Dios habita en nosotros y cuando nos reunimos está la manifestación de la presencia de Dios en la reunión de su iglesia, de aquellos que en él hemos creído.
Cuarto punto. ¿Qué afirman los siguientes versículos acerca de Dios, especialmente acerca de su invisibilidad? Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y B. Primera de Timoteo 6:15 y 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es invisible, nadie ha visto ni puede ver. Habita en luz inaccesible. Quiere decir que no hay forma de acceder a conocerlo. Sin embargo, se revela en las personas. Ay, espérame, me perdí. Tranquila. Ahí. Dios es invisible. Nadie ha visto se fue, ni puede ver. Habita en luz inaccesible. Quiere decir que no hay forma de acceder a conocerlo. Ahí vamos. Sin embargo, se revela en la persona del Hijo y busca la forma para poder comunicarse con nosotros. Hay una inicial que significan KM, que no sé a qué hace referencia. Ah, autoridad de Keila Medina. Entonces, ujú, listo. Listo. No, tranquila. La invisibilidad de Dios es mencionada como uno de los atributos que lo distinguen de su creación. La persona y existencia de Dios son insondables. Él solo puede ser conocido hasta el grado que Él escoge revelarse a sí mismo. Entonces, insondable hace referencia a que Él no se puede medir, no hay nada a comparación de Él. Hay una acotación. Quinto, según los siguientes textos, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de la verdad de la invisibilidad de Dios? A. Deuteronomio 4:11, 12, 15, 16. Dice, y os acercaste y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. 2. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. 15 dice, guardad pues muchos vuestras almas, figura, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, O efigie de varón o hembra. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Acá estamos contextualizándonos en el pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto y Dios se hace presente en el monte de Sinaí, donde Dios le va a dar a Moisés las leyes. ¿Y cómo se hace presente Dios ante el pueblo? Dios lo hace de una forma a través del fuego, a través de un trueno, una voz de trueno. La gente temblaba, pero no vieron la imagen de Dios, no la vieron. ¿Y cuál es el objetivo por el cual Dios no se muestra en imagen? Primero, que Dios no tiene imagen, porque no es un ser creado.
Que Dios tuviera una imagen podría hacerse que las personas lo quisieran volver a dibujar, que lo pusieran en esculturas, y ya sería como los otros dioses. Nuestro Dios es Rey de reyes, Señor de señores, y Él no tiene imagen alguna. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de la verdad de la invisibilidad de Dios? Deberíamos vivir con completo temor a Dios porque es santo y al ser espíritu está en todos lados, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, mientras dormimos también. Pero deberíamos vivir con completo gozo y amor hacia Él, no solamente con temor, porque no hemos sido consumidos, sino que en su providencia nos sostiene y en su amor complaciente nos ama y nos hizo aceptos en el amado. Cristo, nuestro Cristo amado. Por medio de Él nosotros somos aceptos. Por medio de Él podemos conocer a Dios. Cualquier intento de hacer una figura o dibujo del Dios vivo conducirá a la distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. Por tanto, toda forma de idolatría debe ser evitada como una plaga. Es más, debemos procurar pensar solo en aquellos pensamientos acerca de Dios que están firmemente anclados y apoyados con las Escrituras. Hermanas, nos debemos basar en el Dios de las Escrituras, y si Dios no se revela, nosotros tampoco nos podemos revelar. Yo recuerdo que en la escuela bíblica, en otra iglesia que yo iba, no podíamos poner la imagen de Cristo. Si bien la idea era que no podíamos ponerla porque después si un niño veía a alguien parecido iba a decir, este se parece a Jesús. Pero en realidad los teólogos dan una buena respuesta y que es mejor. Ya lo vamos a ver al final, más detallado. Después dice, 1 Timoteo 1:17, 6:15 al 16. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha podido ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Deberíamos vivir confiados de que nuestro Dios es invisible, inmortal, que por más que no lo podamos ver, Él nos ve, nos acompaña, nos guarda. Nada va a sucedernos que Él no lo permita. Deberíamos vivir dándole gloria y honor al Rey de reyes y Señor de señores por todos los siglos. Amén. Esto debería ser motivo de gozo, que Él está con nosotros, que Él es invisible y que Él habita en todos lados. 6. Dios es inmaterial e invisible. ¿Cómo podemos conocer a un Dios así? Según los siguientes versículos, cómo se ha revelado Dios a sí mismo. Se ha dado a conocer a los hombres. Según las palabras de Jesús en Juan 6:46, ¿algún hombre ha visto alguna vez al Padre? ¿Quién ha visto al Padre? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Ahora una explicación respecto a esto. Nadie ha visto ni podrá ver al Padre. Sin embargo, lo conocemos a través del Hijo Jesucristo, Dios hecho carne. En respuesta a la pregunta de cómo podemos conocer a un Dios así, nosotros lo podemos conocer a través del Hijo Jesucristo, nuestro mayor hermano, el unigénito. B. Si nadie nunca ha visto a Dios el Padre excepto el Hijo, ¿cómo el Padre se ha dado a conocer a los hombres?
¿cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicarnos tales cosas? ¿Qué nos enseña Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo conoce al Padre porque es de la misma esencia que Él. Procede del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él nos ha dado a conocer al Padre por medio de Jesucristo. Lo podemos conocer y por medio de su palabra que nos ha dejado. Allí tenemos cuánto podemos conocer de la naturaleza de Dios. La frase dado a conocer viene de la palabra griega exegeomai, la cual significa interpretar, explicar o exponer. El Hijo nos explica a Dios mediante su vida y su enseñanza. La New English Translation nos provee una traducción muy útil en este versículo en inglés. Si la traducimos al español quedaría así: nadie ha visto jamás a Dios. El único es el mismo Dios, quien está en estrechísima comunión con el Padre. Él le ha dado a conocer a Dios. Bueno, según los siguientes versículos, ¿por qué Jesús es el único calificado para mostrarnos a Dios el Padre? Colosenses 1:15, Hebreos 1:3. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, hablando, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la imagen de la sustancia divina, la cara visible del Dios invisible, quien nos expone a la Trinidad, al Dios vivo. Jesús es la causa de la creación, lo más importante de la creación, quien creó y sustenta todo con la palabra de su poder, quien redimió nuestros pecados, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Keila Melina. Gracias, hermanos. ¿Sigo o no? Bueno, la palabra imagen traduce el vocablo griego eikon, el cual es traducido correctamente como imagen o semejanza. ¿Quién sino Dios podría ser la expresión exacta? Hebreos 1:3, Biblia de las Américas, o la imagen misma, Hebreo 1:3, Reina Valera 1960, de Dios. Ningún ser inferior sería una verdadera imagen de las infinitas excelencias de Dios, sino solo una representación lejana y distorsionada. El Hijo puede ser la imagen de Dios solo porque Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues diréis tú, muéstranos al Padre? Jesús, al ser divino y humano, al ser eterno y de la misma sustancia del Padre, puede mostrar al Padre. Es la imagen del Dios invisible, la verdadera imagen, no una creación de la imagen como somos nosotros. Keila Melina. Es importante reconocer que las palabras de Jesús serían una blasfemia si Él no fuera Dios, en el sentido más pleno y estricto del término. Una verdad fundamental del cristianismo es que todo lo que quisiéramos alguna vez descubrir acerca de Dios se encuentra en el hombre Cristo Jesús. Muchas gracias, Dianita. Amén. Amadas hermanas, acá hay una aplicación. Y no nos pase como le pasó a Felipe. Que Felipe
había estado con Cristo y no lo valoró. Él no pudo realmente darse cuenta que estuvo con Dios mismo, con el Dios invisible, con la muestra del Dios invisible, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Él estuvo y no es que no lo valoró, sino que no lo pudo reconocer, no lo pudo conocer. Que Dios nos dé gracia de que nosotros podamos conocerlo a Dios. Ahora no lo tenemos a Cristo personalmente encarnado y glorificado, pero sí tenemos su palabra, pero Él sí lo tenemos presente en nuestro corazón. Ahora, por medio del Espíritu Santo, vive Cristo en nosotros y con nosotros, podamos creer a esta gran verdad que su palabra nos revela. No estamos solas, está Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Por eso no solo debemos vivir con temor, sino también glorificar a Dios cada día, cada instante, porque Él está con nosotros, porque su palabra nos lo revela. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios vamos a conocer al Dios invisible. Todo está escrito allí, todo lo que necesitamos saber. No necesitamos ninguna revelación, ninguna ida al cielo, ningún viaje a ningún lado. Tenemos todo en su palabra. Su palabra es verdad. Y otro objetivo muy importante de eso que tú acabas de decir, Keila, es lograr que seamos conscientes de que Cristo está en nosotros y que los demás nosotros somos esa pequeña luz que obviamente no se compara con lo que Cristo era, pero nuestra misión es esa, que el mundo nos vea y vea algo de Cristo, que, que nuestro actuar, como decía la hermanita hace un momento Ángeles, creo que fue, que ella decía, nuestro testimonio, nuestra conducta, nosotros, o sea, así como Cristo tenía claro que él era el representante de Dios en la tierra y que era tan importante dejar una imagen del Señor y la dejó tan claramente plasmada en su palabra. Esto, su palabra, es para que nosotros, por medio de nuestra manera de vivir, hablemos de él. Y obviamente sí, tiene que venir acompañada del conocimiento, pero muchas veces dejamos de lado nuestro testimonio, nuestra manera de vivir y lo reemplazamos por el conocimiento. Pero recuerden que un conocimiento vivo es aquel que hemos puesto en práctica. Y una de las frases que de pronto más me gusta recordarme es que solo he aprendido del Señor lo que realmente he logrado vivir hoy, que es muy poco, que me gustaría tener la humildad del Señor, la misericordia, la paciencia, la mansedumbre, con tantas cosas, pero que tenemos la esperanza de que al estar en Cristo, Él es el que está reflejando todo eso en nosotros. Y ese debe ser nuestro objetivo más grande, más que el amansar títulos, diplomas, cargos, que si tantas cosas que el hombre puede dar, lo más importante que nosotros podemos hacer es reflejar esa luz, ser esa luz y sal en la tierra, de lo que, así sea un poquitico de la mansedumbre, del amor, de la paciencia, de eso que el Señor vino a dejarnos, porque Él vino a dejarnos testimonio, una manera de vivir que se enseña con ese ejemplo. Sí, hola, estoy de acuerdo con mi hermana que me antecedió. Y una parte importante es ser responsable de mis actos, el darme cuenta yo qué estoy haciendo, yo cómo estoy actuando, qué estoy pensando, ¿no? Y no ante prejuzgar, ¿no? Sino cuando uno está atento a uno, porque el Espíritu Santo nos hace así, nos incomoda, nos redarguye. Entonces también es importante estar atenta a yo qué estoy haciendo, ¿no? Cómo reaccionan los demás, pero yo qué estoy haciendo, ¿no? Y qué responsable soy de todo lo que dijo mi hermana, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Gracias.
Bueno, la clase ya ha terminado, pero siempre es bueno terminar con algunas aplicaciones. Aquí yo encontré, hay un teólogo muy bueno que se llama Héctor Bustamante y me gustó mucho las aplicaciones que él da. Primero, defender la espiritualidad de Dios en contra de las herejías. Los mormones tienen la herejía de que el Padre tiene un cuerpo humano. Imagínense qué herejía tan grande tienen los mormones. Por eso nosotros necesitamos saber que Dios es espíritu para poder defender la palabra, para poder defender al Dios vivo que servimos. Lamentablemente, ellos son herejes, no son hermanos, porque ellos no adoran al verdadero Dios. Segundo, la espiritualidad de Dios siempre ha dirigido la adoración del pueblo de Dios. Dice Juan Calvino en su naturaleza espiritual impide que imaginemos algo terrenal o carnal de Él. Si Dios es espíritu, no podemos hacer imagen de Dios ni de Cristo. Algunos dicen que si fue verdaderamente hombre, lo que pasa es que no solo fue hombre, sino que fue verdaderamente Dios. Y no podemos pintar la divinidad. Jesucristo es Dios encarnado, tiene cuerpo glorificado, es Dios, espíritu también, porque es inmutable, sigue siendo invisible, inmaterial, su esencia es infinita. Presentar una imagen de Dios es envilecer su imagen, porque no tiene, es rebajarlo a un ser creado. Imagínense qué grave es presentar una imagen de Cristo, hermanas. Jesucristo es Dios, sigue poseyendo la divinidad del Padre, no ha cambiado nada. Podemos conocer la plenitud de la divinidad aún en la persona de Cristo. Aunque ha tomado carne, de esta forma reveló mejor a Dios. En cuanto a su materialidad, está sentado en los cielos. En cuanto a su divinidad, nunca dejó de ser. Quinto, la espiritualidad de Dios pone un énfasis en la adoración a través de su palabra. Guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya agua en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ahí está el problema. Adorar en espíritu y verdad implica en que seamos cuidadosos en cómo nos acercamos a Dios. Cuando nuestro corazón está tibio o frío, pedirle que nos ayude en nuestra frialdad y no mostrar que estamos cerca. Eso no es bueno. Debemos ser sinceros en lo espiritual, porque Dios lo ve todo. Muchas veces vamos a orar, nosotras estamos cansadas, se nos pasó el día, quizás desperdiciamos mucho tiempo y nos arrodillamos y oramos así como para cumplir. O en la mañana quizás estamos muy apuradas y oramos. Que el Señor nos ayude, porque Dios está presente, Él está en todos lados, en todo momento, en todo lugar, y Él nos está viendo. Así que pidámosle a Dios que nos ayude. Necesitamos depender del Espíritu Santo para hacer una oración espiritual a Dios. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos capacite para adorar en el Espíritu. Dios, Cristo, y Dios y Espíritu Santo están porque son una misma sustancia, pero debemos comunicarnos en el Espíritu. ¿Y cómo nos vamos a comunicar en el Espíritu? Es por medio del Espíritu Santo. Él
dice que gime, Él habla con gemidos indecibles, que hemos de saber cómo pedir, no lo sabemos, pero Él está gimiendo para que nuestras oraciones sean aceptas ante el Padre. Y el Espíritu, y Cristo, Dios, Jesucristo, Él está a la diestra del Padre en el cielo intercediendo por nosotros también. Aunque su Espíritu también está en nosotros. Es difícil de entender, pero es una misma sustancia, no la podemos separar. Entonces, cuando nosotros oramos, pidámosle a Dios y podamos centrarnos en su palabra, centrarnos en Él, que podamos hacer oraciones en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude. Se ha terminado el estudio. Este estudio tuvo que volverse grabado, por eso los videos quizás de mi palabra, de mis explicaciones no están. Tuve que volverlo a grabar. Quizás por eso van a ver que no coinciden y tampoco se perdió la oración que había hecho. Pero bueno, pedimos que sea de bendición. Hay mucho esfuerzo detrás de esto, pero todo sea para la gloria de Dios. Nosotros amamos a Dios y servimos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y bueno, Dios ha permitido que este trabajo se haga y cueste lo que cueste, se va a hacer. Y que sea de bendición para las hermanas y que Dios nos fortalezca. Si te ha servido este video, por favor, compartilo. Hay muchas personas que necesitan conocer al Dios vivo. Compartí la playlist, que pueda llegar a muchas hermanas más y que puedan aprender, porque mientras más conocemos al Dios que adoramos, mejor lo servimos. A Él sea la gloria para siempre. Amén.